Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia de los Alimentos, el podcast donde los estudiantes de Tecnología Alimentaria, cursantes de tercer año de la Universidad Nacional de Agricultura, hablamos de ciencia, innovación y el futuro de lo que comemos. Yo soy Nardi y traemos un tema que honestamente me emociona un montón. Bueno, buenos días, mi nombre es Oliver y cómo no emocionarnos con este tema. Hoy vamos a hablar de algo que nos une: el sabor, la salud y la sostenibilidad. Los antioxidantes del cacao y los compuestos bioactivos de la cáscara del plátano. Si escucharon bien, ese desecho que siempre tiramos puede ser oro puro para las industrias. En los últimos años, el interés por los alimentos funcionales y la reducción de desperdicios en la industria alimentaria ha llevado a investigar nuevos ingredientes como propiedades antioxidantes. Entre ellos destacan el cacao y el plátano, y no solo por su importancia económica, sino también por el valor bioactivo que presentan a sus subproductos, como las cáscaras, que aún en este siglo XXI se consideran como desechos. El cacao es reconocido por su alto contenido en polifenoles, compuestos con capacidad de antioxidantes que pueden contribuir a la salud cardiovascular. Es interesante y nos ayuda también a la reducción del estrés oxidativo. Sin embargo, su contenido final depende del procesamiento, lo que ha impulsado el uso de tecnologías emergentes para conservar esos compuestos. De manera similar, la cáscara de plátano ha demostrado ser una fuente de fibra y antioxidante con aplicaciones en panificación, productos cárnicos y lácteos, además de su potencial en la elaboración de bioplásticos, uso de subproductos como la cáscara de cacao y el plátano, que promueven al apoyo a los objetivos, a los ODS. Por ejemplo, en el objetivo número 12, a la producción y consumo responsable al reducir esos desperdicios y valorizar esos residuos agroindustriales. Al mismo tiempo, la incorporación de ingredientes funcionales derivados de estos cultivos favorecen a la ODS, por ejemplo, del objetivo número 3, que es la salud y el bienestar. Al ofrecer alimentos más nutritivos y más saludables con propiedades antioxidantes de manera adicional, que esto nos impulsa a cadenas productivas más eficientes y sostenibles, que nos beneficia también con el objetivo número 13, acción por el clima, que nos disminuye la generación de residuos orgánicos y nos ayuda a mejorar esa huella ambiental. Ambos casos muestran cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar residuos en ingredientes funcionales, fortaleciendo la economía y circular, abriendo nuevas oportunidades para la industria alimentaria más sostenible e innovadora. Exacto, y además ambos productos, ya sea el cacao o el plátano, son súper importantes en países como Honduras, México, Ecuador, Colombia y muchos más. Así que si eres estudiante, emprendedor o simplemente curioso sobre alimentos funcionales, este episodio es para ti. ¿Por qué hablar de cacao y cáscara de plátano? Oliver, tú que siempre estás metido en papers y tesis ajenas, ¿por qué últimamente se habla tanto de los polifenoles del cacao? Bueno, para empezar, el cacao es una de las fuentes vegetales más ricas en compuestos fenólicos. Estamos hablando de flavonoles, que esto es un subgrupo de los flavonoides, que es como la epicatequina, la catequina y la proacianinas, que estos son antioxidantes potentes capaces de neutralizar los radicales libres, que esto nos provoca el estrés oxidativo y nos protege esas células a que no tengan esa muerte. O sea que no solo sabe rico, sino que también es funcional. Totalmente. Se ha relacionado con beneficios cardiovasculares, neuroprotectores e incluso reducción de producción inflamatoria crónica. O sea que no solo, pero ojo,
Porque mucha gente escucha chocolate y piensa que cualquiera sirve. Ahí está el detalle. Los antioxidantes vienen del cacao, no del azúcar ni de las grasas añadidas a este. Un chocolate al 70% no tiene nada que ver con uno del 40%. Dato curioso de esto es que el chocolate entre el 40 y el 70% tienen diferencia, ¿verdad? El chocolate de 70% tiene mucho mayor contenido de polifenoles, especialmente de los flavonoides que hablamos hace rato, que era ese subgrupo de los flavonoides. Tienen una mayor actividad antioxidante y tienen más efectos sobre la mejora de la vasodilatación, la reducción del estrés oxidativo y la modulación de la microbiota. En cambio, un chocolate del 40% contiene menos cacao, menor aporte de los compuestos fenólicos que hablábamos. Su perfil antioxidante es significativamente más bajo. Y con respecto al contenido de azúcar, un cacao al 70% pues contiene menos azúcar, menor carga glucémica, aporta energía más estable y reduce picos de glucosa. Y un chocolate al 40% de cacao, alta proporción de azúcar, más palatable, pero menos saludable desde la perspectiva metabólica. También es poco adecuado para personas con resistencia a la insulina o dieta baja en azúcares, ya que sabemos que en la actualidad esta es una enfermedad que pues ha llegado a ser una de las enfermedades más padecidas a nivel de Honduras y a nivel internacional también. Dentro de las grasas, ambos chocolates tienen manteca de cacao, pero en un cacao al 70%, en un chocolate, indica mayor contenido de grasas saludables del cacao y también mejora el perfil lipídico. Un cacao al 40% con la presencia en un chocolate tiene un menor aporte de estas grasas funcionales y la grasa total puede prevenir parcialmente de grasas añadidas dependiendo del fabricante. Bueno, también como se nos explicaba, todos estos puntos llegan a lo que es a la saciedad. Bueno, la saciedad en este caso con el 70% de cacao en el chocolate tiene más grasa, la más grasa y más fibra en el cacao, mejor sensación a la saciedad y reduce a los antojos. Un chocolate de 40% es alto en azúcar y genera mayor apetito posterior. Se nos hablaba un poco que eso de la saciedad, como hablábamos, al tener más tipo de ingredientes que nos hacen mal, como lo que son los azúcares, las grasas, no nos sacian y hace que nosotros necesitemos, después de consumir esos productos, necesitemos más, y eso nos hace a que esas grasas, esos azúcares nos hagan más daño en largo plazo por tener esa necesidad de seguir consumiendo más. Y en cuanto al impacto fisiológico, un chocolate al 70% contiene beneficios funcionales documentados, como por ejemplo salud cardiovascular, menor inflamación, mejora el estado de ánimo y mejora la salud cognitiva por aumento del flujo sanguíneo cerebral. Mientras que un chocolate al 40% tiene beneficios funcionales mucho menores y un efecto más relacionado con placer sensorial no funcional, que actualmente como consumidores nos dejamos llevar más porque nos dé podríamos decir que una sensación de saciedad, no meramente enfocándonos a la funcionalidad como tal dentro de nuestro sistema digestivo y pues sanguíneo. Bueno, también hablamos de todos estos puntos, también hablar del perfil sensorial entre estos dos tipos de chocolate. En el 70% es un poco más amargo, más aromático, más complejo y es menos dulce. En cambio, el de 40% es un sabor más dulce, más cremoso, apto para los consumidores que evitan lo amargo. Y bueno, como decíamos, pues
al ser todo este tipo de perfil sensorial que tiene el chocolate 40%, hace que las personas quieran consumirlo más, porque es algo que va a su paladar. En este caso, en este país Honduras, que nuestro paladar está adaptado mucho con lo dulce, las personas se vayan más por este tipo de chocolates, sin saber que el de 70%, a pesar de tener un sabor más amargo, es mucho más beneficioso a nuestra salud. Eh, a continuación hablaremos sobre el procesamiento del cacao y las pérdidas de antioxidantes. Vamos a aclarar algo que a mí me sorprendió mucho. Te quiero comentar, Oliver, cuando lo aprendimos, que el cacao es súper rico en polifenoles, pero el procesamiento no los destruye. Cuéntame más. Exacto, hay varias etapas críticas, desde la fermentación, que es necesariamente para el sabor, que es necesaria para el sabor y reduce algunos polifenoles. Durante el secado, que sí se hace a temperaturas muy altas, acelera la degradación de estos. El tostado, que es en sí el más crítico, un tostado fuerte puede destruir gran parte de todos estos flavonoles, quitando los antioxidantes y todo lo que nos daría ese beneficio. Y la alcalinización, que suaviza el sabor que puede perder entre un 60 o 80% de los polifenoles. O sea que el cacao es como ese amigo que hay que tratar con cariño, porque si no se descompone. Exactamente. Por eso hay tanta investigación sobre cómo procesarlo sin matar todas sus propiedades. Ahora hablaremos de tecnologías emergentes. Creo que es algo que ahora en siglo XXI, compañero, se ha desarrollado mucho con la característica específica de cuidar justamente todos estos compuestos, ya que en muchos años atrás, originalmente ese era el principio de por qué las personas padecían de menos enfermedades como cardiovasculares, como gastrointestinales y otras relacionadas a la salud. Entonces, en mis investigaciones he descubierto tecnologías emergentes para conservar bioactivos. Cuéntame más, Oliver. Bueno, sí, hay diferentes métodos que son súper interesantes y que nos han ayudado a avanzar sobre este lado de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los procesos que tenemos es el calentamiento óhmico, que esta es una energía de procesamiento térmico, donde el alimento actúa como resistencia eléctrica cuando una corriente alterna pasa a través del producto. Este se calienta de manera volumétrica, es decir, que se calienta de adentro hacia afuera. En el cacao esta técnica ofrece diferentes ventajas en calidad sensorial y nutricional y eficiencia productiva en este caso. Esta técnica se trata más que todo es cuando tenemos dos bornes en la cual pasa la electricidad en el cacao, generando una resistencia en él, la cual produce calor y genera ese calor desde adentro del fruto hasta afuera, así manteniendo también todas estas propiedades antioxidantes, polifenoles y también reduciendo la contaminación al medio ambiente. Tenemos otra de las tecnologías que es la extracción asistida por ultrasonido, que es muy interesante esta tecnología, que esta libera compuestos sin altas temperaturas. Tenemos otra que sería el secado al vacío, que es un proceso donde la humedad del cacao se elimina bajo una presión reducida, lo que permite que el agua se evapore a temperaturas mucho más bajas que en el secado tradicional. Esto protege compuestos sensibles al calor y mejora la calidad final del cacao. En el cacao se aplica principalmente a granos previamente fermentados, pulpa de cacao, licor de cacao y productos derivados como cacao en polvo instantáneo, fluidos supercríticos que extraen compuestos sin solventes tóxicos.
Y también hablamos de otra tecnología que es la microencapsulación, que protege los polifenoles en este caso y mejora la biodisponibilidad de todos estos compuestos. De todas las tecnologías, la que más me parece interesante es la microencapsulación. Me parece magia. O sea, cómo meter antioxidantes en un escudo microscópico y hacer que lleguen intactos al cuerpo. Exacto. Sin eso, muchos compuestos se degradan en el estómago antes de que el cuerpo los aproveche. También me parece muy interesante porque eh, cursando una clase de alimentos funcionales me di cuenta de que la fibra no es digerible y tampoco es soluble en agua. Entonces me parece interesante cómo a través de la microencapsulación podemos hacer que que esos antioxidantes o esos compuestos lleguen a nuestro cuerpo y se mantengan intactos y puedan lograr su beneficio en la salud. Yo antes pensaba que la cáscara de cacao solo servía para hacer abono, pero resulta que es una mina de oro. Tiene polifenoles, tiene fibras solubles e insolubles, minerales, y su actividad antioxidante incluso puede aumentar desde la digestión disimulada. ¿Y ya se usa en alimentos? Sí, ya se utiliza en barras energéticas, en panificados, bebidas funcionales, infusiones, y algo súper interesante, que su fibra actúa como prebiótico, alimentando bacterias benéficas en el colon. O sea que no solo nutre, sino que también nutre a quienes nos nutren. Tal cual, así como lo has dicho, compañera. Del cacao al plátano, la otra estrella funcional. Ahora hablaremos de lo mejor. Hay un paralelo clarísimo entre la cáscara de cacao y la cáscara de plátano, ¿no, compañero Oliver? Así es, totalmente. Ambas fueron consideradas desechos por décadas hasta el día de hoy y ahora se estudian como ingredientes funcionales. Gracias al avance de las tecnologías se han ido viendo esos desechos ya no como tales, como desechos o subproductos que no les dan una función, simplemente a veces hasta nos afectaba como contaminación. Y ahora ya ya gracias a la ciencia, a los avances, pues ya se están utilizando para una manera de cómo aprovechar todo eso e incluso hacernos un beneficio a nosotros. Hablando un poco, la cáscara de plátano contiene lo que es polifenoles, carotenoides, flavonoides, las fibras solubles e insolubles, minerales esenciales. Y se puede convertir en harina. Eso es una locura, ya que también sirve para sustituir harina del trigo en un porcentaje de 5 a 20, ya que según investigaciones recientes y algunas de hace muchos años atrás es la más utilizada. También mejora la textura en la panificación y actúa como antioxidante natural en productos cárnicos. Curiosamente es una de las nuevas tecnologías que se están utilizando porque generalmente se sustituye lo que es con lo que es fibra de soya. Entonces actualmente ya se están haciendo investigaciones de cómo utilizar la harina o la cáscara de plátano en productos cárnicos, y también se enriquecen yogures y bebidas fermentadas. Es decir, que menos desperdicio, más funcionalidad, lo que veníamos hablando, que ahora se está tomando más estos subproductos, estos desperdicios, como para un beneficio a la demanda que está produciendo la sociedad en estos momentos, con enfermedades, con todo este tipo de daños que nos está produciendo en el nivel mundial, y nos están exigiendo como área en alimentos productos que nos beneficien a la salud, a esas personas que tienen enfermedades crónicas y todo eso. Entonces estamos sacando un provecho a
a esos subproductos desechados a hacerlos algo funcional, a hacerlos algo que nos beneficie en la actualidad. Vamos a hablar también sobre la economía circular. Lo que antes era basura, hoy los tenemos como ingredientes. Aquí es donde entra la economía de revalorizar esos subproductos. Cuéntanos un poco, compañera. Claro, de esta forma reducimos la contaminación, evitamos quemas y damos valor agregado a productores y creamos alimentos más nutritivos. La industria alimentaria, compañero, se ha venido reinventando y reorientando a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo lo mencionabas tú en la introducción, necesariamente se ha vuelto una necesidad que pues como industria alimentaria reduzcamos la contaminación ambiental y también de alguna forma nos hace responsables de educar a la sociedad en general para que su consumo también sea responsable, porque en muchas ocasiones como industria alimentaria producimos responsablemente, pero el consumo no es responsable. Entonces nos hace garantes de que podamos garantizar esta parte, y también que me parece muy interesante que definitivamente ahora se escucha más de los ODS que cuando recién salieron. Ahora se mezcla mucho desde todas las áreas, ya sea en cuanto a agronomía, a recursos naturales, a industria alimentaria, y también en cuanto a las economías mundiales están enfocadas en pues favorecer el desarrollo de estos ODS. Y en países productores como los nuestros, esto puede cambiar la economía rural. Hablamos de que si nosotros aprovechamos todos estos subproductos, por ejemplo en el café, en todo este tipo de industrias, por ejemplo en el café, si nosotros utilizáramos después de todo el proceso, usar esos desperdicios como la cáscara, todo eso, nos ayudaría a, por ejemplo, como abono, en este caso en nuestras fincas y todo este tipo de cosas. Entonces, aprovechar todos estos subproductos nos beneficiaría mucho en la actualidad, como tanto en la economía como en el medio ambiente, que nos están aplicando mucho en cuestiones de problemas climáticos, y también nos garantiza, al ser, por ejemplo, en este caso un producto orgánico que estamos haciendo de este subproducto, nos garantiza también que el consumidor, al ver que es algo orgánico, en primera pues es beneficioso para ellos, y en segunda pues ya le garantiza que no trae, por ejemplo, no trae químicos, no trae nada que lo pueda dañar a largo plazo. Claro, compañero, y dentro de todo creo que es importante hablar sobre qué aplicaciones de las cáscaras del cacao en general y de las cáscaras de plátano se han venido reinventando. Y es que me pareció muy interesante que también hay bioplásticos y empaques activos relacionados a esto. Mi parte favorita de los empaques biodegradables hechos con cáscara de plátano. Sí, la fécula y la fibra permiten fabricar bioplásticos, y algunos incluyen extractos antioxidantes que protegen el alimento dentro del envase. Imagínense un empaque que no solo se degrada, sino que también alarga la vida útil del alimento. Eso es futuro, ya que actualmente también la industria está enfocada en eso, en alargar la vida útil de los productos alimenticios que normalmente nosotros consumimos en nuestro diario vivir, y que también de alguna forma estos alimentos no, dentro de la cadena de valor o dentro de la cadena de distribución, no sufran ningún riesgo de contaminación, de pues daños físicos. Y qué interesante que pues algo tan sencillo y algo que específicamente en Honduras se consume mucho, que es el plátano. Casimente es uno de los productos más consumidos, ya que forma parte de nuestro platillo típico,
Entonces, definitivamente que me parece muy interesante. Pero también dentro de todo tenemos desafíos reales, que no todo es color de rosa, ¿verdad? Si no todo es tan así de sencillo, ¿verdad? Los principales retos que se nos presentan prácticamente son como estandarizar el contenido fenólico, la variabilidad entre variedades, la aceptación del consumidor, que es algo que en sí es lo más importante en este caso con nuestros productos, ¿verdad? A pesar de que hay productos que contienen muchos beneficios, pero a la hora de presentárselos al consumidor, pues es rechazado pues por su tipo de color, por su sabor, por su olor. Entonces es muy importante también trabajar en esa parte, en la percepción que tiene el consumidor hacia el producto. En los costos de producción, obviamente hay productos que quisiéramos tenerlo lo más nutritivo, pero a veces por los costos es es casi imposible mantenerlo o sostenerlo a largo plazo. La regulación de nuevos ingredientes y la escalabilidad en la industria. O sea, sabemos que funciona, pero falta que la industria pueda masificarlo, porque actualmente también se produce mucho a escalas pequeñas y definitivamente que cumplir con los ODS o contribuir a los ODS y también que esto sea rentable, definitivamente que es de alguna forma un gran reto porque tiene que cumplir con el objetivo económico y también con el objetivo de desarrollo sostenible. Y pues ya finalizando nuestro capítulo de hoy, Oliver, debo decir que este recorrido me dejó enamorada de los subproductos vegetales. Definitivamente es un mundo que debemos explotar y prometo de ahora en adelante acompañarte a revisar más tesis para poderme informar más y pues de alguna forma también contribuir a informar a la población estudiantil y también, como lo mencioné, a emprendedores que pueden estar interesados de repente en pues generar este tipo de empresas para que dentro de unos años podamos contar con, dentro de nuestro podcast, un ejemplo viviente de lo que es la aplicación de estas tecnologías como tal. Totalmente de acuerdo. Y si eres estudiante y estás escuchando este podcast, es bueno, es muy importante seguir investigando, innovando en esta área, ya que cada día es muy importante seguir manteniendo e innovando en esta área, más que todo en esta parte de alimentos funcionales y nutritivos para que nos beneficien a la salud, más al día de ahora que necesitamos mucho de una buena alimentación, que esos alimentos que nos proporcionen nutrientes y aparte de eso beneficios a nuestra salud. Gracias realmente por escucharnos el día de hoy. Es un placer estar aquí con mi compañera hablándoles sobre este tema muy interesante, la verdad. Y como ella misma dijo, espero vernos más adelante haciendo un podcast hablando ya sobre algún tema o que una experiencia vivida sobre estos dos tipos de temas.